Vamos ahora a cambiar de tema. Dijimos, un fin de semana, ha sido un fin de semana muy intenso en materia política, tras la presentación que hizo el presidente Javier Milei de manera inédita, sin precedentes, del proyecto de presupuesto 2025. Y también porque están publicándose números de encuestas de opinión pública que están midiendo el termómetro social. ¿Y qué está pasando con la banca social popular con la que llegó originalmente el presidente Javier Milei, ya cuando han pasado 9 meses de gestión, cuando ha habido más ajuste que otra cosa y resultados cuanto menos discutibles? Y es lo que empieza a traducirse en las mediciones, en las más serias, y es el caso del reporte que este fin de semana recibíamos de parte de la consultora Suban Córdoba y Asociados. Y estamos en contacto con Gustavo Córdoba, quien muy gentilmente nos está atendiendo. Gustavo, Romina González, Daniel Tejada, te saludamos desde Canal 13 San Juan. ¿Cómo te va? Romina, Daniel, un placer. ¿Cómo les va? Buen día. Igualmente, un gusto saludarte, Gustavo. Bueno, a ver, te pido que nos cuentes y a nuestros televidentes cómo viene esa línea histórica de lo que definimos muy grosso modo como la banca del presidente, ¿no? El aguante del presidente. Bueno, muchos nos preguntábamos hasta dónde iba a durar la paciencia, entre comillas, ante las duras medidas económicas y las duras consecuencias económicas en el bolsillo de los argentinos de lo que ha tomado Milei desde que es presidente, ¿no? Y siempre la duda estaba porque el presidente mantenía niveles de apoyo de opinión pública realmente altos. Ahora bien, ayer creo que hubo un punto de inflexión, porque si bien el gobierno esperaba dar un mensaje a la población y un mensaje a los gobernadores, fíjense que en realidad fue mucho más duro el mensaje que le envió la sociedad al gobierno y al presidente Milei por la carencia de rating, por la carencia de audiencia, ¿no? Es decir, la televisión abierta cayó 10 puntos de rating desde que el presidente empezó a hablar, y cuando dejó de hablar, la televisión abierta recuperó prácticamente esos 10 puntos. Hubo una indiferencia muy grande. Entiendo porque el gobierno insiste en mantener un tono electoral en su discurso. Es como que todavía sigue prometiendo o sigue echándole la culpa a alguien, y me parece que gran parte de la sociedad argentina, incluso una gran parte de sus votantes, lo que le están pidiendo al presidente ahora, después de 9 meses de gestión, son resultados concretos en la mejora de la economía, cosa que hasta el día de hoy no se ha producido. Creo que eso vimos ayer. Los números de nuestra encuesta acompañan esa idea, porque de alguna manera lo que nosotros reflejamos es que la gente ya no le cree, al menos las principales frases que hemos tratado de medir, que se corresponden con un reportaje que el presidente Milei le dio al periodista Luis Majul días atrás. Nosotros extrajimos 12 frases textuales y ninguna de ellas fue mencionada como algo verdadero en términos mayoritarios, sino todo lo contrario. Entre el 60 y el 76% de las respuestas siempre estuvieron con que las cosas que dice el presidente son mentiras. Y esto me parece que es un indicador muy claro de que lo que decía Milei el año pasado en campaña a lo mejor le sirvió para ganar las elecciones, pero claramente hoy estamos evidenciando un cambio de contexto. Ya la gente, la sociedad, incluso sus propios votantes le están pidiendo resultados concretos al gobierno de Milei. Gustavo, también entiendo que puede ser apresurado, y lo formulo como pregunta, ¿no? Puede ser apresurado entender que, o traspolar este nivel de credibilidad a un apoyo a la oposición, ¿no? Digo, hacer esas lecturas que por ahí uno escucha en las mesas de café tan apresuradas, puede inducir error, ¿no? Todo es relativo. Déjame decirte que las elecciones legislativas intermedias, una rareza en el mundo, porque solamente Estados Unidos y Argentina tienen elecciones intermedias legislativas a mitad de mandato, generalmente sirven para ordenar la oferta electoral de cara a las presidenciales y también para evaluar el rumbo del gobierno. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un gobierno nacional, vamos a tomar como por ejemplo Macri en el 2017, tenía la economía y las expectativas económicas más o menos en términos positivos,
Bueno, el voto acompañó a la gestión Macri. Recordaremos que fue la famosa ola amarilla en Sí, donde sí. Juntos por el Cambio obtuvo casi el 41%. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con un gobierno como el de Alberto Fernández, que tenía una recesión económica derivada de la cuarentena, ¿no? Por el COVID. Bueno, hubo un voto castigo fenomenal. Entonces, para el gobierno, independientemente de que tenga o no tenga alguien enfrente en términos de representación política, yo diría, el riesgo de recibir un voto castigo es realmente alto, toda vez de que no hay reacción, toda vez que no se verifica ni se van a verificar en el corto plazo recuperación económica alguna, ¿no? Gustavo, y con respecto a las instituciones, la gente o la sociedad argentina, digo, ¿cómo ve? ¿Hay confianza todavía en ella? ¿Se ha perdido? ¿Cómo está eso? Bueno, siempre nosotros nos gusta medir la credibilidad o la confianza de las instituciones en la Argentina y en este contexto no podemos dejar de mencionar que en el top 3 están en este orden las universidades públicas, la salud pública y la ciencia argentina barra CONICET, que fueron y son demonizados por el discurso oficialista del gobierno, atento a decir que ahí está la casta, ahí está el gasto del Estado, vamos a reducir, vamos a cortar. Y la verdad es que la sociedad levante tan alto la credibilidad de la universidad pública, del CONICET, es llamativo porque el gobierno sigue insistiendo, y lo vamos a ver en estos días, cuando el gobierno oficialice el veto al financiamiento universitario, cómo la sociedad argentina va a volver a reaccionar y le va a volver a mostrar a Milei que por ahí no es, ¿no? Digo, el gobierno creo que todavía no tiene una sensación acabada de que no tiene que eliminar el Estado como se propuso el presidente Milei. Yo lo que sí creo que la gente está de acuerdo con corregir ciertas desviaciones o exceso de estatalidad por parte de la política en general. Pero destruir el Estado cuando te están diciendo el 70% le cree a la universidad pública, cuando el 70% le cree o tiene confianza en la salud pública o en el CONICET, a mí me parece que la agenda política del gobierno en este momento no tiene percepción de mayorías. Y cada vez que el gobierno encare contra estas instituciones, evidentemente va a salir lesionado, va a perder aún más popularidad, ¿no? Qué interesante ese concepto, esa definición, Gustavo. El gobierno no tiene percepción de mayorías. Qué difícil gobernar, ¿no? Si no tenés la Tampoco capacidad de tiene, sintonizar. tampoco usa la palabra consenso. Fíjate que no es un No, gobierno que esté predispuesto a dialogar con los que opinan distinto. Al no. contrario, fíjense, persigue digitalmente a todos los que opinan distinto. Entonces, se configura una situación muy rara porque persigue al periodismo, te saca por decreto el acceso a la información pública, la prohibición del acceso, y esto me parece que configura algo muy distinto al liberalismo que Milei vendió en campaña, ¿no? Claro, claro. Lo otro es que ustedes también vienen midiendo el índice de confianza en el futuro, ¿no? O, digamos, en la capacidad de que las cosas mejoren. Y ese, en términos de expectativa o en términos de esperanza, siempre es un activo importante para el gobierno de turno. ¿Cómo está eso? Mira, nosotros lo medimos de distintas maneras. Le preguntamos cómo cree que vamos a estar en un año, a nivel país o a nivel individual. Le preguntamos por la aprobación de la gestión, le preguntamos por la marcha del país, si va en la dirección correcta o incorrecta. Lo que antes tenía, voy a decir, 48, 50 puntos, hoy llega al 40-41. Es decir, ha habido una pérdida de un punto y medio mensual, que si lo vemos en la ausencia de buenas noticias económicas, es probable que el gobierno llegue al momento electoral con una pérdida aún más significativa de apoyo popular. Este es el problema que corre el gobierno porque el único soporte de poder real que tiene está en la opinión pública. Habida cuenta que no tiene gobernadores afines, habida cuenta que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, habida cuenta que tampoco tiene mayoría en el Senado. Claro. Así que, bueno, el gobierno tiene que prepararse en este contexto, si profundiza sus políticas, bueno, creo que la opinión pública va a ir generándole mayor cantidad de problemas y se va a ir parando mucho más en términos negativos, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla esta medición que han hecho de otras instituciones de la sociedad civil, ¿no? Los sindicatos, el periodismo, los medios de comunicación, bien discriminado, periodistas y medios de comunicación. Pero la verdad es que a todos nos da muy mal, ¿no? Bueno, el contexto es malo.
Por eso el problema del gobierno es la mala lectura del contexto. La sociedad quiere ir hacia un lugar y el gobierno los quiere llevar hacia otro. Entonces, en esa puja se define la gobernabilidad. Creo que ahí está el error de lectura, los errores de comunicación, los errores de estrategia política. Claramente, lo de anoche fue un error del gobierno. Sí. La elección del lugar, la elección del día, la elección del horario, correr a Susana Jiménez de su estreno televisivo, ¿no? Digo, son errores que cometen y bueno, alguno tendrá que hacerse responsable. Yo no quiero estar en el zapato del que fue el que le dijo, bueno, hagamos un mensaje el domingo a la noche en el Congreso. Sí. Y Porque viste que realmente fue lo una están muy mala señalando idea. a Santiago Caputo por esa decisión. No, no lo sé, no me consta. Bueno, ese es uno de los problemas, no Santiago Caputo, sino la falta de transparencia en las decisiones políticas de este gobierno, ¿no? Esta idea de que tienen o que pueden gobernar sin dar respuesta, sin dar idea de lo que están haciendo, con una opacidad casi absoluta, ese es un problema. Me parece que a esta altura de la democracia argentina uno puede admitir el desgaste de la política tradicional, pero si esto es lo que vino a reemplazar a la política tradicional, bueno, creo que tenemos un problema de corto plazo. Gustavo, en definitiva, digo, es como un problema crónico en Argentina el desgaste de los oficialismos por, a un tiempo determinado después de las promesas de campaña, no obtener ningún resultado concreto. Pero en este caso, yo creo que el gobierno tuvo un momento, digamos, de inteligencia cuando planteó que a pesar de las medidas económicas que estaba tomando, el gobierno estaba alto en términos de opinión pública. Eso fue una verdad a medias o una mentira a medias. ¿Por qué? Porque si analizamos a los 4 presidentes anteriores a Milei, desde Néstor Kirchner, pasando por Cristina, pasando por Mauricio Macri y terminando en Alberto Fernández, todos los presidentes mencionados al 9º mes de mandato tuvieron entre un 20 y un 30% más de popularidad que la que tiene hoy Javier Milei. Ajá. Esa comparativa no la hacen los medios oficialistas, Claro. lo que sí marca a las claras, no tanto los problemas de estos 9 meses, sino los 3 años y 3 meses de mandato que le quedan al gobierno, al presidente Milei, porque lo va a hacer con un apoyo menor al que tuvieron los presidentes anteriores, con una pérdida de capital simbólico político muy importante. Bien, bueno. Está publicado el informe de Suban Córdoba y Asociados en sus redes sociales, estamos siguiéndolos atentamente y queremos agradecer, Gustavo, tu generosidad de compartir esta mirada, esta perspectiva aquí con nosotros y con los sanjuaninos. Muchas gracias, un abrazo.